Hola queridos alumnos, bienvenidos a esta nueva cápsula de video y también a este nuevo tema que iniciamos en este ramo Psicología del Desarrollo 2, que es el tema de la adolescencia. Un tema muy interesante y creo que para la mayoría de ustedes que probablemente se encuentran en esta etapa de la vida, de la adolescencia tardía, es doblemente interesante este tema porque también uno lo aborda de manera no solo académica, sino también personal. Entonces vamos a iniciar este tema en la cápsula de hoy, que es un tema introductorio a la adolescencia en general, eh, un poco hablando sobre la delimitación de la edad, del inicio, del final de la adolescencia. Eh, Ha sido un tema de no mucho acuerdo en los distintos teóricos sobre el tema y también a lo largo del tiempo parece que ha habido también una variación en relación a la edad de inicio y de término de la adolescencia. Pareciera que cada vez se está ampliando un poco, se está adelantando la edad de inicio y también se está alargando la edad de término de la adolescencia, eh, y esto por variados factores. En relación al inicio, el marcador del inicio de la adolescencia es claramente biológico. El marcador lo da a todos estos cambios físicos prepuberales. Hay una variación también individual. La prepubertad es el periodo de 2 años previos al logro de la fertilidad que marca el inicio de la pubertad, y que esta fertilidad se manifiesta en las mujeres, en la menarquia, en los hombres, en, en la producción de espermatozoides, digamos, de esta fertilidad biológica en el fondo que tiene una variabilidad individual bastante amplia, y que depende también de la interacción de los factores biológicos, los factores de la genética y los factores ambientales también que contribuyen a eso. Eh, y también hay cierta variabilidad entre los sexos. Por ejemplo, en las mujeres, el inicio de la adolescencia, la prepubertad, se da aproximadamente entre los 9 y los 11 años. En cambio, en los hombres es un poco más tarde y se da dentro de los 10, 12 años. Y esta variabilidad individual también uno lo nota bastante si uno se recuerda quinto básico, por ejemplo. Físicamente uno ve mucha diferencia entre los mismos compañeros, algunos con un físico muy, muy de niño todavía y otros con un físico muy ya de puber, muy de adolescente, o sea, hay una variabilidad bien importante en el inicio. Y en el término de la adolescencia también han habido distintas opiniones acerca de cuál es el periodo en que termina. Algún marcador biológico podría ser, por ejemplo, el término de la maduración del sistema prefrontal del cerebro, que aproximadamente termina de madurar a los 25 años, pero también hay un marcador psicosocial que tiene que ver con la entrada en el mundo laboral, un logro de la independencia económica, muchas veces el ir a vivir fuera de la casa de los padres en muchas culturas. Entonces también sería ese un marcador psicosocial del término de la adolescencia. Nosotros vamos a poner en general el término a los 23 años, pensando en una edad aproximada entre las diferencias que hay entre los que la plantean a los 21, a los 25 años, a los 23, y que también es una edad en que frecuentemente, por ejemplo, las personas que iniciaron, prosiguieron a una educación superior, terminan la educación superior, y es la edad en que la gran mayoría de los jóvenes ya entra al mundo laboral, como un cambio ahí de rol psicosocial. En relación a definir esta etapa de la vida, qué características tiene la adolescencia, que es un periodo tan largo de tiempo. Entonces, ¿qué es en lo esencial lo que puede unir estos periodos? Después lo vamos a ver, que son tres grandes periodos en la adolescencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene en común? Cuando uno piensa la palabra adolescente y a qué nos suena adolescente, muchas veces hay personas que dicen a adolecer, como a sufrir un periodo difícil en que se le pasa mal en algunos momentos. Pero el verdadero sentido etimológico es diferente, tiene que ver con
el término adolescence o adoleo, que tiene que ver con crecer. Entonces es mucho más esperanzador no mirar la adolescencia como aquel periodo de adolecer, sino que verlo como el periodo de crecer y de transición entre la niñez y la adultez y la edad madura. Entonces, es esta transición, ya no se es niño, pero tampoco se es adulto, se está transicionando y se está creciendo, adquiriendo esas habilidades que necesito para enfrentar la vida adulta. También el logro y la madurez en las distintas áreas del desarrollo durante este periodo de la adolescencia, por supuesto que obedece a la influencia de estos tres factores del desarrollo biológico, ambiental, personal. Pero en este periodo de la vida, la persona, el factor personal, es aquel factor que tiene mayor preponderancia en la adolescencia. Durante la vida nosotros podemos ver que quizá en las primeras etapas, en la etapa prenatal, en la infancia temprana, el buen desarrollo depende muchísimo del factor biológico y del factor ambiental. Pero a lo largo en que la persona va madurando, va desarrollándose, cada vez va tomando más presencia este factor personal que tiene que ver con el uso de la inteligencia de la persona y el uso de su voluntad, de su libertad, de poder elegir, eh, elegir no solo qué hacer, qué acción realizar, sino que elegir su propia vida, ser protagonista de su historia. La persona en la adolescencia es un periodo muy bonito en el cual la persona construye su identidad y también puede discernir con un sentido crítico esto que yo he recibido de mi familia, los ejemplos que quizás me han influido de mayor medida, incluso los factores biológicos como mi temperamento. Decido con qué me quedo, qué es lo que quiero yo cultivar de esto que he recibido, fortalecer, pero qué es lo que yo quizás no quiero replicar, qué patrón yo no quiero proseguir, quizá que yo he visto en mi familia, por ejemplo. ¿Qué quiero para mí, independiente de el ambiente en el que yo me encuentro? Proyectar no solo qué quiero hacer en términos laborales, sino que en términos personales también. ¿Quién quiero ser? ¿Cómo quiero yo ser como persona? Y eso tiene que ver todo con el factor personal, con un mayor uso de la libertad. Y es que esa libertad construye también el propio desarrollo. Y tiene mucho que ver esto que hemos descrito con la gran tarea que plantea Erickson para el desarrollo psicosocial de la adolescencia, que es justamente la tarea de la identidad versus confusión de identidad. Esta tarea de la identidad se da en esta etapa como en respuesta a dos grandes preguntas, a dos grandes inquietudes que van surgiendo en esta etapa. ¿Quién soy? Y no solo quién soy en el sentido de autoconocimiento, sino que también esta construcción de la identidad, quién quiero ser, cómo quiero ser, y qué lugar quiero tener yo, quiero ocupar yo en la sociedad, un ámbito personal y un ámbito social quizá, de rol. ¿Qué rol quiero ocupar yo en la sociedad? ¿De qué modo quiero aportar a este mundo con mis talentos, con mis intereses? También en el sentido de rol más amplio, no solo laboral, sino que quiero formar una familia, qué quiero para mí en el futuro, también en el ámbito social. Bueno, y la adolescencia tiene tres grandes periodos que también se distinguen mucho entre sí. La adolescencia temprana, que también ha sido llamada prepubertad, entre aproximadamente los 10 y los 12 años, acuérdense de la variación individual que hay. La adolescencia media, o también llamada pubertad, y la adolescencia tardía, o también llamada juventud. Estas edades es importante recalcar en este tema. Son aproximadas porque en cada individuo se puede dar la prepubertad una niña puede iniciar a los 9, no a los 10. En un niño puede iniciar a los 12. Entonces hay una variabilidad individual y son edades aproximadas. Este primer periodo de la prepubertad, un poco para mirarlos
en su generalidad, y después vamos a ir profundizando más adelante también, que va aproximadamente entre los 10 y los 12 años, más o menos. Les puse ahí las etapas escolares, quinto básico, séptimo básico. Eh, Tiene varios hitos quizá que lo describen, hacen que sea como un periodo bien eh, específico de la vida y también nada fácil en muchos casos. Es un periodo en que inician estos cambios físicos muy repentinos, que un poco desordenan a la persona, anímicos también, empiezan cambios de humor, la persona no se reconoce demasiado a sí mismo, deja de ser niño, hay una especie de duelo de pérdida de la niñez. También a los padres se les produce esto como de eh, como que me cambiaron a mi hijo, antes era un niño súper dócil, ahora a veces se quiere encerrar, a veces no quiere nada, no quiere ayuda, pero a veces sí, está súper dependiente, entonces se da como esta inestabilidad en anímica, en las actitudes, en los vínculos, en las amistades también. Por eso que algunos autores le llaman este periodo como de desintegración de la personalidad que debe como volver a armarse. Y por eso como que de alguna manera el prepuber vuelve a asemejarse un poco a la edad preescolar, un poco en el sentido de que hay un nuevo afán de autoafirmación. Incluso vamos a experimentar la segunda edad de la obstinación, que la primera era en la etapa preescolar. Hay un afán de autoafirmación y también como que se vuelve a este egocentrismo que había en el preescolar. No es que se haya perdido los avances, pero sí esta desestructuración de este periodo produce estas tendencias. Y por supuesto que hay una necesidad enorme de orientación, de educación, en especial en las virtudes como la templanza, la fortaleza. En la pubertad ya es un periodo de mayor integración de estos cambios, les decía, de la madurez sexual, los primeros enamoramientos, ya se hace más presente la capacidad de pensamiento reflexivo, crítico, y ahí es muy importante las virtudes de la prudencia, de la sabiduría. Y hay un surgimiento de la intimidad, que tiene mucho que ver con este logro de la identidad personal, una intimidad consigo mismo, hay una mayor introversión, reflexión, una intimidad en las amistades, el amigo íntimo, y también un afán de independencia de las figuras de autoridad. Y en la juventud es una edad en que el adolescente ya se proyecta hacia la sociedad, un poco un periodo como de expansión. En la pubertad quizá un periodo de descubrimiento de sí mismo, y ya la juventud un periodo como de salir a la sociedad. Y que es justamente el periodo como de finalizar el colegio, entrar a estudios superiores o a un trabajo, entonces ya proyectarse hacia la vida social. Y por eso se le llama a esta gran tarea de la etapa de la juventud la integración personal social. Ya se debiera consolidar los logros que comenzaron en la pubertad, una mayor equilibrio afectivo, una mayor libertad por causa de las virtudes de la templanza, de la fortaleza, un mayor, un poco una superación de este egocentrismo inicial y ya una tendencia más a los vínculos, al otro, incluso también un movimiento muy sano como de altruismo en la juventud y también de mucha energía para hacer cambios significativos en la sociedad, para ayudar, para hacer un aporte. Y como les decía, este proyecto de vida que primero es personal y después, o sea, primero se descubre a sí mismo, forma un plan de vida y luego ya ingresa a las distintas esferas de la sociedad, ingresa a la sociedad a hacer un aporte desde la propia identidad, desde los gustos, desde los talentos personales. Bien, espero que esta introducción les haya servido y nos vemos en las próximas cápsulas de video. Que estén muy bien.